Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos una plática interesante. Vamos a estar hablando de vacunas, inmunizaciones, todo lo relacionado con la vacuna de la BCG, ahora con la vacuna de la influenza, que ya se acerca la temporada. Estamos hablando de la vacuna del virus del papiloma humano. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Technology Project, estamos en Facebook y estamos también en el canal de YouTube. El día de hoy tendremos a la doctora Ilse de León Barragán. Ella es pediatra, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo la especialidad de pediatría. A ella sí le tocó en el programa multicéntrico de residencias asociado del TEC Salud con la Secretaría de Salubridad. Y bueno, está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría. Además de que, bueno, su currículum es un poquito más amplio. Aquí viene su página, su contacto para que la visiten. Y también ella tiene un canal de Instagram y también de Facebook, por si tienen algunas preguntas, dudas de otros temas. Tratamos de colaborar juntos. Les recuerdo que este proyecto es de todos. Digo, aquí cualquier persona que quiera aportar o algo, está con gusto, es completamente bienvenido. El día de hoy vamos a platicar sobre el esquema de vacunación. Recordad que estamos en septiembre del 2020. Lo que podamos decir el día de hoy, a lo mejor en 1 o 2 semanas pudiera cambiar. Por lo general, la Academia Americana de Pediatría es la que rige en la cuestión de los esquemas de vacunación en el área de México y el área de Norteamérica, Canadá, en algunas partes de Sudamérica también. Y por lo general ellos hacen la recomendación en enero, a fines de enero hacen su recomendación de las modificaciones e incluso ponen un esquema de 2020, 2021, etcétera, para que estén más o menos al pendiente. Este año no hubo muchas modificaciones, una que otra que ahorita la estaremos platicando. Algo que estuvo mencionando la Academia Americana de Pediatría es en relación ahora con la pandemia del COVID, de que los niños han estado aplicándose menos vacunas. El índice o la frecuencia de vacunas o el éxito de vacunas o la cobertura ha disminuido debido a que, pues, como uno sabe, pues, la gente le entra un poco de miedo a visitar lugares donde hay más pacientes y las posibilidades de contagio. Entonces ellos hacen una recomendación de que, bueno, hay que estar un poquito más al pendiente y que no descuidemos ese aspecto. Incluso el gobierno de la Unión Americana instruyó para que en las farmacias niños de 3 a 18 años ya se empiecen a aplicar las vacunas. Entonces es algo que, como que ellos, algo nuevo, que es algo que quizás a la Academia Americana no les gustó mucho, debido a que ellos mencionan, y en esta parte que mencionan aquí, que en las oficinas o en los consultorios pediátricos, aparte que están disponibles y son seguros, tienen el personal entrenado, tienen un stock o un almacén de vacunas con cierta seguridad. Es el lugar más seguro y el mejor lugar para aplicarse la vacuna. Recordar que no nomás es cuestión de aplicar una vacuna, sino recordar que la persona que va a aplicar la vacuna tiene que tener ese conocimiento para poder ofrecer información de la vacuna, efectos secundarios, etcétera. Este es el esquema de vacunación del 2020 en la Unión Americana. Y ahorita vamos a hacer un énfasis en lo que es el sector público y el sector privado. El sector privado se rige mucho por el esquema de la Academia Americana de Pediatría y en grandes rasgos este es el esquema del 2020. Lo pongo nomás para que se den una idea de las vacunas de este lado y las abreviaciones y los nombres comerciales. Hay algunos nombres comerciales que pudieran ser un poco diferentes aquí a México, pero prácticamente la mayoría, más del 80%, tienen el mismo nombre. Este es un esquema un poquito más gráfico del esquema que se rige el sector privado. Y quisiera hacer un énfasis en dos cosas. De este lado, en la columna del lado izquierdo, son las vacunas. Por ejemplo, aquí viene hepatitis B, rotavirus, etcétera. Y del otro lado, en manera horizontal, están las edades donde se recomienda aplicar. Quizás lo más importante de aquí es poner la atención a las barras amarillas y a las barras de color morado. ¿Por qué? Porque las barras amarillas significa que se recomienda en esa edad esa vacuna a todos los niños de manera universal. Y las barras de color morado hacen un énfasis, incluso aquí ponen unas notas o algo para aquellos niños o aquella población que está o tiene un factor de riesgo, que sus condiciones médicas hacen que en ese momento se tenga que aplicar o en aquellos casos esa vacuna deba de aplicarse en esa edad. Entonces, si ustedes tienen hijos o pacientes que sean niños que no tienen ningún problema médico o algo,
pues, quizás concéntrense más en el lado de las amarillas. Esta es la cartilla de vacunación que maneja el sector público aquí en México. Recordar que hace más de 20 años el esquema de vacunación era muy diferente al día de hoy. Quizás vaya a haber algunas vacunas que ahorita vamos a estar platicando un poquito, pero se han ido introduciendo poco a poco y la verdad es que es un esquema muy completo. Si uno compara un esquema en los países de Sudamérica hacia abajo, Centroamérica, van a recordar que el México tiene un esquema muy completo y muy vasto de vacunas. Incluso hay vacunas que normalmente quizás no haya en algunos estados, que de repente llegan lotes de ciertas vacunas en ciertas áreas del estado, de algún estado de México, y sería bueno que aprovecharan para aplicárselas, ¿no? Empezamos con la vacuna más antigua que hay, quizás la más controversial de todas. Quizás platicar un poquito esto con Ilse en relación a la vacuna de la BCG. Quizás adelantarme que, recordar que la vacuna de la BCG tiene más de 80 años que se aplica. Es una vacuna que no ha cambiado mucho. Incluso la última revisión que hice de un artículo del 2018, se mencionan ellos que hay 18 vacunas que están ahorita en proceso. Estamos hablando de hace 2 años. Eso significa que todavía no tenemos una vacuna nueva y la que estamos aplicando en el 2020 prácticamente es la misma vacuna de hace mucho. Las cepas que se ponen, las cepas que se aplican para la vacuna de la BCG, a pesar de que van cambiando, no hay una ventaja entre una y otra y por lo tanto sigue siendo la misma. La vacuna de la BCG se aplica una porción de una bacteria. Recordar que la tuberculosis es una bacteria, no es un virus. Se llama micoplasma porque tiene una característica que se comporta unas características como un hongo, pero no deja de ser una bacteria. Entonces, no sé si quieres platicar un poquito algo, Ilse, de esta vacuna. Sí, claro. Bueno, sí me parece muy importante recalcar la diferencia entre los esquemas de vacunación mexicanos y americanos. A veces creemos o tenemos la idea de que por ser el esquema americano es el más completo. Y bueno, como mencionabas, el esquema mexicano tiene muchas buenas ventajas. Es un esquema de los países de Centro y Sudamérica. Comparado con los países de Centro y Sudamérica, se podría decir que es el más completo. Y bueno, México ha sido pionero en esquemas de vacunación y en campañas. Esto nos ha traído pues muchos beneficios en la salud pública de todo el país. Hay diferencias marcadas en algunas zonas del país, que bueno, eso lo veremos más adelante. Respecto a la vacuna de la BCG, como comentabas ahorita, pues es una vacuna que no es nueva, tiene ya mucho tiempo aplicándose y la controversia existe en que si realmente es importante aplicarla o no. Esta es una de las vacunas precisamente que tiene la diferencia entre el sector público y el privado. Hay médicos en el sector privado que comentan que no es necesario aplicarla e incluso en el esquema americano, si ustedes ven la gráfica que mostró el doctor Héctor ahorita, pues no aparece. O si buscan información en la CDC acerca de los esquemas de vacunación, pues realmente hay poca. Existe una posición de la Organización Mundial de la Salud acerca de la vacunación de BCG y yo creo que aquí lo más importante pues es determinar si realmente vale la pena aplicar a toda la población de manera rutinaria o no. Ok, esta es quizás a los millennials no van a saber, la gente que nació después del 71, 72, muy probablemente no tengan la vacuna de la viruela, que es una cicatriz que deja ellos le mencionan como una rueda de carreta, que es esta de este lado. Y la parte de arriba es la cicatriz de la tuberculosis. En algunos momentos me tocó yo soy un poquito más grande que la doctora Ilse, pero incluso había cicatrices de viruela en el tobillo. A veces no la aplicaban en el brazo, sino en el tobillo. Entonces, ustedes ven dos cicatrices así, ahorita pueden checar a su hijo o a ustedes. Si ven una así como un poquito, una red de carreta un poquito más grandota, esa es la de la viruela. Esa vacuna ya no se aplica y bueno, saben que está erradicada esa enfermedad. Y la de arriba, que es un poquito más abultada, es la vacuna de la tuberculosis. Hay controversia y esto aprovechar porque de repente es muy común que la gente nos pregunte que si no tiene la cicatriz a lo mejor la vacuna no funcionó. No sé si quieras platicar un poquito algo, pero lo que se menciona en algunos casos es que
No necesariamente es la relación a la técnica, que eso es uno pensaría que a lo mejor se aplicó mal y por lo tanto la vacuna no hizo reacción y no dejó cicatriz. Algún grupo de médicos apoya que si un niño no tiene la cicatriz o no se le hizo la erupción o la marca, muy probablemente no haya sido inmunizado con la vacuna, o sea, que no esté funcionando. Algunos dicen que no tiene nada que ver eso y es controversial. Lo que sí es cierto es que en algunos países, cuando tú les dices que tu hijo tiene la vacuna y no le ven la cicatriz, ante el riesgo de que pudiera contagiar o algo, como quien dice, se la vuelven a poner, ¿no? Claro. Esta es la lesión que ocasiona la vacuna, se hace muy grande y posteriormente, bueno, hay una supuración y posteriormente cicatriza, ¿no? No esperen que esto vaya a quedar así de manera permanente. Así es, de hecho, la reacción de esta vacuna no se presenta de manera inmediata. Vemos mucho en la consulta que acuden los pacientes comentando que se acaban de aplicar la vacuna y vienen preocupados, a lo mejor no le hizo reacción. Y bueno, lo que sucede es que esta vacuna tiene un periodo de 2 a 4 semanas para comenzar a hacer la reacción, hace un nódulo, como se ve en la imagen anterior, y posteriormente se ulcera. O sea, se abre, puede supurar algo de líquido y la cicatrización puede tardar hasta 6 semanas. Y queda ya como en la imagen que comentaste, ¿verdad? Ok, estas es las recomendaciones que existen a nivel mundial. La parte que nos corresponde a nosotros, que es el verde más clarito, significa que son lugares donde se aplica de manera rutinaria, que hay una política para vacunar a todos los niños. En la parte rosa o morada es donde se menciona que en aquellos lugares donde ya se dejó de aplicar, por ejemplo, en el 2013 ya España dejó de hacerlo y, bueno, otros lugares de Europa. En Estados Unidos, Norteamérica, Canadá o algo lo usan nada más la aplican nada más en ciertas poblaciones, digo, para que más o menos una idea. Se me hace muy raro que, por ejemplo, todo México y toda la parte de Sudamérica, excepto Ecuador, se aplica de manera rutinaria. No sé qué sucede en Ecuador, pero algo que llame la atención. Existe una gráfica, un registro a nivel mundial de todos los países. Uno busca la Organización Mundial de la Salud y le pone cómo está el estatus de la tuberculosis en México y en Estados Unidos, etcétera, y esta es la gráfica que estamos mencionando. No la voy a leer toda, pero quizás nomás hay unos datos que es importante ver. Por ejemplo, si en México tenemos aproximadamente 23 por cada 100,000 habitantes de niños que tienen tuberculosis, el total de número de casos estamos hablando que por año, por ejemplo, en el 2018, que es la última cifra que tienen registrados, esto los países lo publican y lo mandan a la Organización Mundial de la Salud. Ellos mandan y la Organización Mundial de la Salud recolecta la información que le manda a cada país. Entonces, para que se den una idea, digo, los casos totales o los casos de tuberculosis que hay, por ejemplo, en México en 2018 estamos hablando de 23,271. Y algo importante que ahorita van a saber por qué hago énfasis en esto, es que el porcentaje de la tuberculosis a nivel de los pulmones es el 80%, que es la mayoría de los casos de tuberculosis. Y en nuestro caso, que es pediatría, de los 0 a los 14 años, hay un 3%. Eso significa que la mayoría de los casos de tuberculosis es a nivel de los pulmones. Ahorita explicamos cómo está la situación. Y que el porcentaje de niños enfermos es el más bajo. Estamos hablando del 3%. Si comparamos con la Unión Americana, es un lugar donde no se aplica la tuberculosis, razón por cuál, porque estamos hablando de 3 por cada 100,000. Estamos hablando de 23 en México por 100,000 contra 3 en 100,000. Claro. Los casos que hay, estamos hablando de 23,000, casi 25,000 contra 8,000 al año en la Unión Americana, y el porcentaje que esto me menciono sigue siendo, el porcentaje de la tuberculosis pulmonar sigue siendo el 80%, sigue siendo a nivel de los pulmones, y los niños estamos hablando de que en México hay un 3 y aquí en Estados Unidos sigue siendo 4%. Significa que la distribución es casi similar, lo único que varía pues, son los casos. En España, que es de los países de Europa que dejaron de aplicar la vacuna de la BCG, ellos mencionan, entonces tenemos 23, Estados Unidos tiene 3 y aquí tiene 9.4. Vamos a decir que están prácticamente entre Estados Unidos y México. El número de casos, en México tienes casi 25,000, en Estados Unidos hay más población, obvio, tiene 9,000 y en España tienen 4,500. Igual, el mismo porcentaje sigue siendo más común la tuberculosis pulmonar y los niños siguen siendo los menos afectados. Así es. Creo que quiero mencionar algo aquí. Aunque la tuberculosis sea considerado, y lo ponen explícitamente en los reportes globales, una enfermedad relacionada con pobreza, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que más relacionado
más que con pobreza, sino con el acceso a los sistemas de salud de la población. Estos pacientes en Estados Unidos o en países como España, que dejó de aplicarse hace 7, 8 años, bueno, realmente mejoraron mucho sus sistemas de detección y esto fue lo que ayudó a mantener esas tasas bajas de contagio entre la población. Así es. Algo que me extraña, pero siempre tenemos la idea que México es un lugar donde hay mucha tuberculosis. Pero para la Organización Mundial de la Salud, a México no lo consideran como un país con alta prevalencia de tuberculosis. Sí es cierto que tienes mucha en relación a otros países, obvio el vecino que es Estados Unidos, pero no está dentro de la lista. Este es un reporte de la tuberculosis que hacen anualmente, eso sí lo tienen bien actualizado, están desde el 2018, 2017 para atrás, y en el 2019, que en lo que va de este año, si se ponen esta lista, ven esta lista aquí, México no está entre los siquiera en el top 30 ni el top 20 de países donde hay mucha tuberculosis. De hecho, el único país que lo mencionan, donde hay, que lo consideran como un lugar de alta prevalencia de tuberculosis, es Brasil. Entonces, sí es cierto que hay casos de tuberculosis, sí es cierto que somos un lugar donde hay más en relación a otros países como el país vecino, pero la Organización Mundial de la Salud no la considera como un lugar que haya demasiado tuberculosis. Esto lo menciono porque ahorita va a haber una pauta donde uno consideraría si se debe aplicar la vacuna o no. Entrando un poco al detalle, para la gente que conoce o ha oído de la tuberculosis, se va a tener la idea de que la tuberculosis es aquella persona delgada que trae fiebre, que tose en las películas, etcétera. Y eso se está refiriendo a la tuberculosis pulmonar. O sea, hay dos tipos de tuberculosis y la queremos dividir en dos grandes grupos. El que afecta el 80% o un poquito más a nivel del pulmón, que es la tuberculosis pulmonar, y la otra que afecta fuera de los pulmones, que es la extrapulmonar. Y estamos hablando de la diseminada, estamos hablando de la tuberculosis en el cerebro, etcétera. Quizás en pediatría, y lo que más ahorita vamos a hablar de la vacuna de la tuberculosis, es que afecta más las causas fuera del pulmón que las pulmonares. Y la causa más común de una tuberculosis es a nivel de los pulmones. Entonces, alguien decía muy sabio que la tuberculosis te puede dar en cualquier parte del cuerpo, a excepción de 3 lugares. Ahí así como pregunta de examen, en los dientes, en el pelo y en las uñas. Fuera de ahí, la tuberculosis te puede dar en cualquier parte. Entonces, la tuberculosis se divide en dos. La más común es la que van ustedes a conocer, que es a nivel de los pulmones, pero nos vamos a centrar un poquito en la vacuna de la BCG, porque la vacuna de la BCG está más diseñada para este tipo de tuberculosis que le estamos poniendo, la tuberculosis fuera del pulmón, o sea, la más rara y la que más nos preocuparía. ¿Qué dice la Asociación Española de Pediatría? Yo creo que esta es de las asociaciones que más se han dedicado a tratar de buscar o poder excusar por qué la vacuna de la BCG ya no está dentro de su rutina para vacunar a los niños. Y este es un esquema muy simplificado donde hacen un metaanálisis, una revisión sistemática de varios artículos y ellos tratan de ver qué tan efectiva, qué tan eficaz era la vacuna tuberculosis, de la vacuna de la BCG contra la tuberculosis. Y para hacer un resumen un poquito, ellos mencionan que la eficacia de la vacuna de la tuberculosis de manera global, tanto pulmonar como extrapulmonar, ellos mencionan que tiene una eficacia de todos los estudios sacando un promedio de un 52%. Y la tuberculosis que va fuera del pulmón, que es más rara, alcanza en algunos estudios un 64% y otros un 78%. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en España dejaron de aplicar la vacuna de la tuberculosis porque ellos veían que el tipo de tuberculosis que tenían, que es la extrapulmonar, no era tan común y por lo tanto no protegía tanto la vacuna de la BCG para las formas primarias o las más comunes. Entonces ellos hicieron unos puntos muy claves, no se los voy a leer mucho, pero nomás para tratar de más o menos mencionar que, bueno, que la vacuna de la tuberculosis tiene una buena efectividad contra las formas fuera del pulmón, que son las extrapulmonares, y que no ayudan en ellos en su observación, que no ayuda a prevenir las formas pulmonares que son las más comunes. De todos modos, está en la plática, posteriormente recordarles que las vamos a subir en el Facebook y va a estar en el YouTube, para que en la parte de la descripción vamos a poner todas las fuentes. ¿Qué dice la OMS en relación a la vacuna de la tuberculosis?
haciendo un resumen de lo que ellos mencionan, ellos ponen en la parte roja, se los puse aquí para que fuera un poquito más fácil de leer, y ellos mencionan que, bueno, se ha documentado que el efecto protector en los niños de la vacuna contra o de la BCG protege muy bien contra las formas extrapulmonares, que estamos hablando de la meningitis tuberculosa y la tuberculosis diseminada, pero no evita la infección primaria y qué es lo que es más importante, esa gente que tiene el bacilo de la tuberculosis en su cuerpo, le llaman tuberculosis latente porque tú traes el bacilo, traes la bacteria en el cuerpo, pero no desarrollas la enfermedad y aún así puedes seguir contagiando. ¿Ok? Entonces, mencionan aquí, deja ver si lo puedo quitar aquí tantito, pero mencionan que, bueno, que la vacuna no cumple plenamente con el requisito fundamental de producir un efecto significativo contra la manifestación más común de la tuberculosis, que es la tuberculosis pulmonar. Entonces, basándose en esto, sí es común que haya muchos grupos de pediatras que no apliquen la vacuna de la tuberculosis basándose en esta hipótesis. Este es un estudio que salió en relación a... Déjame ver si está... No sé qué. Ok. No sé si quieres comentar algo, pero bueno, déjame platicarte un poquito de esto. Sí. Si nos ponemos a pensar por qué un grupo de pediatras pone vacuna de tuberculosis y otro grupo de pediatras no pone vacuna de tuberculosis, podemos hacerle como que a las dos posturas diferentes, porque eso es muy común y esa es la razón principal porque nos hacen una pregunta a nosotros. Oye, mi hijo, ¿por qué no tiene la vacuna de la tuberculosis y los hijos de mi vecina van con otro pediatra y le ponen la vacuna de la tuberculosis? Entonces, si la doctora Ilse quiere ser en pro de la vacuna de la tuberculosis y yo quiero decir en contra de la vacuna de la tuberculosis, quizá los dos fundamentos tienen validez. En el lado de Ilse, que quisiera poner la vacuna de tuberculosis, diría, el tipo de paciente que yo estoy viendo, existe la posibilidad de que pueda tener una forma de tuberculosis que es la más preocupante, que es la extrapulmonar, y por lo tanto, a ese niño sí se recomienda aplicar. Quizás en Monterrey o en San Pedro o en el norte del país, el tipo de población que vemos nosotros quizás no sea una población en riesgo de desarrollar una tuberculosis fuera del pulmón. Y esa es la razón principal por la que muchos pediatras, en muchos grupos de pediatras, no aplican la tuberculosis. Ellos dicen, el tipo de población que yo tengo no es un paciente desnutrido, no es un paciente que viva como 20 en un cuarto, no es el México real donde tengan pocas condiciones de salubridad, etcétera. Van continuamente con su pediatra a checarse, se hacen una prueba de tuberculina cada año, cada 2 años, y las posibilidades de que un niño vaya a tener una tuberculosis pulmonar y aparte aunado a una tuberculosis fuera del pulmón, que es más rara, son muy bajas. Y por lo tanto, ellos tratan de ver a sus pacientes como si fueran unos pacientes que vivieran en el norte de América, o sea, como un paciente que viviera a lo mejor en Estados Unidos y en Canadá, y por lo tanto, por eso no lo aplican. Recordar que no somos un centro, no somos una referencia a veces en algunas zonas pediátricas en relación al México real. Recordar que esta plática pues, bueno, puede llegar a mucha gente y a lo mejor en algunos estados o en algunas áreas de México hay más casos de tuberculosis y esos niños sí tienen que ser vacunados. Recordar que la tuberculosis fuera del pulmón es más común en niños pequeños que en adultos y por lo tanto la posibilidad de que puedan contraerlo, pues obvio que es mayor en niños pequeños porque su sistema de defensas es más deficiente. Entonces, si hay que vacunar a un niño, pues es más factible o más recomendable que lo hagan cuando están chiquitos que cuando están más grandes. Si tú me llegas a un niño de 10, 15 años para que esté vacunado con una vacuna de tuberculosis para proteger una infección del pulmón o para proteger una función extrapulmonar, muy probablemente te va a decir que no porque su edad ya quizás no sea tan, ¿cómo se llama?, tan común que la vaya adquiriendo. La más adecuada. Y es que yo creo que realmente lo que tenemos que enfocarnos es el seguimiento de los pacientes. Como te comentaba ahorita, se relaciona mucho con el bajo nivel socioeconómico y esto es precisamente porque son pacientes que no acuden a consultas de seguimiento, son pacientes que si hay un caso enfermo, este paciente no está llevando un tratamiento adecuado o no tiene acceso a los medicamentos adecuados y pues sabemos que el tratamiento de la tuberculosis no es sencillo y no es un tratamiento bastante largo. Y lo importante que tenemos que tener con estos casos para realmente prevenir la diseminación de la tuberculosis al resto de la población, pues es
estar en contacto con todos esos casos y todos esos contactos que tiene la persona enferma para poder contenerlo. Si en nuestra población estamos viendo que la incidencia de tuberculosis es baja, bueno, pues podemos tomar esa decisión de si no aplicar la vacuna de BCG a nuestros pacientes. Como comentabas, bueno, dependerá ya del tipo de población que esté viendo cada médico, si realmente considera necesario aplicarla o no. La verdad es que yo creo que no hay una decisión incorrecta. También es importante mencionar que en estos estudios que han hecho los españoles, encuentran que la inmunidad que da la vacuna de la tuberculosis pues puede durar es muy variable, puede durar entre 10 y algunos han encontrado hasta más de 30 años. Entonces, no encuentran ahí una razón de peso para decir que hay que vacunar a toda la población menores de 10 años si realmente la eficacia no va a durar tanto tiempo, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Entonces, si tu pediatra te dice que él no pone la vacuna de la tuberculosis, es porque él considera que tu bebé entra en el grupo de alto riesgo y por lo tanto no se aconseja. Si tu pediatra te dice que hay que poner la vacuna de la tuberculosis, yo creo que lo más adecuado, y bueno, es justo, pues tratar de explicarle cuáles son las razones. Recordar que, bueno, muchos de los pediatras ponen vacunas y es una fuente de ingreso, ¿no? Digo, si en mi caso, por ejemplo, yo a mis pacientes no les pongo la vacuna de la tuberculosis, y si yo pudiera tener un ingreso extra por aplicar una vacuna, pues obvio que de ahí me agarraría para aplicarla, ¿no? Digo, pero el tipo de población que yo veo, quizás no se recomendaría mucho aplicarla, pero hay gente que sí, recordar que no vemos el México real y va a aplicar para cada caso. Lo que sí es cierto es que cuando tú aplicas una vacuna tienes que tratar de explicarle al paciente por qué se la estás poniendo, ¿no? Si un médico te dice que le va a aplicar la vacuna de la BCG a tu hijo o la vacuna de la tuberculosis porque le va a evitar que le dé tuberculosis, te está diciendo una mentira. a medias, ¿no? Te tiene que decir, a tu hijo le voy a poner una vacuna de la BCG porque le va a ayudar a prevenir las formas más raras de tuberculosis, que estamos hablando de no el 10-15%, y no lo exenta que no le vaya a dar tuberculosis posteriores. Tiene efectos secundarios, y eso todo el mundo lo ha visto, que hay inflamación, etcétera. Se ha visto que hay otros efectos secundarios que quizás son más raros, pero bueno, pueden llegar a requerir un poquito más de cuidado. Entonces, tiene su explicación de por qué no. Otra razón que quizás muchos pediatras privados no aplican la vacuna de la tuberculosis es que al momento de uno hacer una prueba que se llama PPD o prueba de tuberculina, que ahorita vamos a estar hablando un poquito, a pesar de que ya está bien estructurado, todavía hay gente que puede hacer un poco ruido de que cuando se aplica la prueba de tuberculina y te hace una roncha, que ahorita lo explicamos un poquito, luego no sabes si esa roncha es porque el niño tiene una tuberculosis real o una tuberculosis latente, bueno, tendría que estar asintomático, o sea, una reacción por la BCG. Entonces, cuando tú tienes a un niño que no tiene una BCG y le haces una prueba de tuberculina y te sale una roncha grande, estamos hablando de un centímetro, es más fácil que digas, pues como no tiene la BCG, pues es más fácil que pienses en una tuberculosis latente. Entonces, como que te quitas ese ruido, ¿no? O ese factor que te pudiera interferir, ¿no? ¿Ok? Otra pregunta que nos hacen es, que salió a mediados, yo creo que de la pandemia, es que hubieron reportes de que la vacuna de la BCG ayudaba para prevenir los casos de COVID. Eso es algo que se hizo un ruido, y incluso hay gente malamente empezó a poner vacunas de BCG con ese efecto, y hubo gente que empezó a tratar de preguntar de que querían ponerse la vacuna para tratar de evitar la infección por el coronavirus. Entonces, los 3 artículos que se han publicado, ahorita se los voy a mencionar, no se los voy a leer, no se asusten, pero bueno, el primero que mencionan aquí, déjame ver, se me hace que es el anterior, 1, 2, 3, ok. Este es el primero. El primero, ellos ven que empiezan a hacer una comparación de los países donde se aplica la BCG. Este es un artículo que salió, y ellos veían que cuando en aquellos países donde la gente o las rutinas de poner BCG eran universal o mayores, el índice de infecciones era menor. Ellos tuvieron ahí como que una relación de decir, ¿sabes qué? En aquellos países donde se pone la BCG, el índice de casos de COVID era menor.
Aquí la cuestión es de que este estudio lo hicieron muy inicial cuando empezó la pandemia y por lo tanto no podían saber qué tan real era. Eso fue una relación y entonces como que brotó y dijeron, ¿sabes qué? Hay que poner la vacuna. Posteriormente sacaron otro artículo que se publicó en el JAMA. Este es un poquito más elaborado y con mejor relación porque estos se hicieron en Israel y lo que hicieron es que a todos los niños, a todos los adultos o personas que nacieron en 1955 y 1982, que ya tienen la vacuna de manera rutinaria, y lo comparaban con gente que no tenía la vacuna, veían que había menos casos. Entonces, eso les llamó la atención de decir, ¿sabes qué? Pudiera existir. Posteriormente hicieron unos ajustes y vieron que el índice o la incidencia o la frecuencia de niños vacunados con relación a los que no se vacunaron fue exactamente igual. Entonces, prácticamente este artículo ayudó para descartar esta posibilidad. Posteriormente volvió a haber otro artículo, que este es la revista de la Academia Nacional de Ciencias, donde ellos dan un poquito más de énfasis y volvió otra vez a retomar. Recuerda que estamos en septiembre de 2020, no sabemos si en 1 o 2 meses nos van a decir que sí, pero ellos vieron que en algunos países en Europa, donde no se aplicaba la tuberculosis, volvieron a aplicar la tuberculosis y vieron que bajó el número de mortalidad en los casos de COVID. Entonces, como que les dio otra vez, resurgir otra vez esa asociación de que pudiera tener un efecto protector, por decirlo así. Inmunológicamente, sí existe una teoría o sí hay efectos médicos que puede haber una relación, no está tan descabellado, sino hay ciertas alteraciones en los linfocitos T, hay un efecto de reacción cruzada, hay un estímulo de la inmunidad del cuerpo, entonces sí hay cierta posibilidad de que pueda haber un efecto protector. Aún así, la Organización Mundial de la Salud, la CDC y etcétera, ha descartado completamente que la vacuna de la BCG sea una recomendación para evitarte tanto que te vayas a contagiar del COVID como para disminuir tu población. Y bueno, no quiero echarles la mala noticia, pero pues México es un lugar donde se aplica la BCG de manera rutinaria y no estamos en los primeros lugares de sobrevida, al contrario. Entonces, si alguien me dice que aquí en México se pone la vacuna de la BCG muchísimo más que en otros países donde no se pone y tenemos mejor sobrevida, quizás no sea una buena relación, ¿no? Esta es la prueba de la PPD, prueba de tuberculina, prueba de Mantux. Es una prueba que se aplica intradérmica. Los frasquitos que mencioné ahí son frasquitos de 10 para 10 dosis, o se puede un poquito más si son niños menores de 1 año. Y lo que se hace es inyectarlo de manera intradérmica y tratar de generar, es una proteína del bacilo, no se está inyectando el virus, la bacteria, perdón, pero sí es una proteína derivada de la bacteria y lo que hace el cuerpo es reaccionar o ocasionar una reacción en caso de que una persona tuviera el bacilo en su cuerpo. Es a lo mejor la han oído la gente que va, la prueba tuberculina, hay que leerla en 48, 72 horas y se aplica el reactivo y se debe de usar una roncha. La roncha, en nuestro medio, para que la roncha sea positiva, tiene que medir aproximadamente unos 10 milímetros, 1 centímetro, para considerarla positiva. Si te sale una reacción positiva, no quiere decir que tú tengas una tuberculosis. Se llama que tu cuerpo está expuesto o el niño está expuesto al bacilo de la tuberculosis y le considera como una tuberculosis latente. Es probable que tu hijo tenga el bacilo en el cuerpo y ahí lo que se hace pues es tratar de tomar una radiografía para saber que todo esté bien y la mayoría de las veces pues se requiere dar un tratamiento para que al niño no se le desarrolle ahora sí la enfermedad. Yo creo que a todo el mundo nos ha tocado casos donde hemos tenido niños con reacciones positivos y bueno, es todo un show, ¿no? Porque decirle al niño, a la mamá que tiene que tomar el tratamiento por cierto tiempo no siempre es bien tomado. Así es. Es controversial también el tema de la prueba de tuberculina. En adultos se sabe que su sensibilidad y especificidad es bastante alta y en niños todavía hay controversia acerca de las medidas. Lo que sí es bien cierto es que si tu paciente no está vacunado y tiene una prueba reactiva a más de 15 milímetros, entonces lo puedes considerar ya como una infección, ¿verdad? Sí, es correcto. Después te decía que a veces, aquí la menciona la CDC, dice una vacunación con previa con BCG te puede dar una reacción positiva. Entonces, si tú tienes un niño que no le pusiste la BCG y te sale una roncha grande,
pues más probable es que sí le creas a la prueba y no te des ese ruido, ¿no? A veces uno cuando hace la prueba quisieras que tuviera la BCG para echarle la culpa a la BCG, ¿no? Pero no siempre sucede así. Ok. Vamos a empezar, digo, tratando de ir un poquito más rápido. La BCG yo creo que es la vacuna que más controversia ocasiona y bueno, queríamos dedicarle un poquito de tiempo, nos vamos a ir un poquito más rápido. Este es el esquema de vacunación de la Unión Americana y nos vamos a ir por vacuna, algunas consideraciones sencillas y algunas recomendaciones. La primera vacuna que se aplica, si a su hijo recién nacido le van a aplicar una vacuna, vean este esquema y eso aplica también para el sector público, el hepatitis B. No hay, si se fijan, antes de los 2 meses, toda esta línea de aquí está completamente en blanco. Empezarían todas las vacunas al nacimiento con hepatitis B y posteriormente se viene toda la serie de vacunas a los 2 meses. Entonces, si tu hijo va a recibir una vacuna, la primera que sería hepatitis B. Hay gente que la aplica al nacimiento, hay gente que la aplica a la semana del consultorio y hay gente que la aplica junto con otras vacunas. Entonces, la vacuna de hepatitis B se aplica también en el sector público al momento del nacimiento. Desafortunadamente, y eso lo saben muchos pediatras aquí en el ámbito privado y a lo mejor algunos papás que han tenido bebés últimamente han visto que hay una escasez de vacuna de hepatitis B en el medio privado y posteriormente tendrían que aplicarse al nacimiento, a la semana, perdón, o posteriormente con otras vacunas. Okay. Así realmente si la madre no está documentada que tenga hepatitis B positivo, pues no hay una urgencia de vacunar al bebé a la semana o inmediatamente al nacimiento, ¿verdad? Sí, eso no lo digo porque luego se enojan mis colegas pediatras. Pero si tú no aplicas la vacuna en las primeras 12 horas de nacido, no la aplicas a la semana. O sea, mejor espérate al mes o a los 2 meses. Yo sé que hay gente que la aplica a la semana después de que salieron de la maternidad a los 5 o 7 días y el pediatra se las aplica en su consultorio. Pero recordar que la transmisión de la vacuna, del virus de la hepatitis o se hace por medio de la madre o a menos de que a tu hijo le pase sangre, le pongas un tatuaje, le transfundas, o sea, que haya un movimiento ahí o una transmisión por medio de la sangre. Si no, no hay urgencia. O sea, el niño no va a agarrar una hepatitis B porque está en su casa. Del aire. Exactamente. Entonces, claro, no hay y mucha... Aclarar también que no es una decisión errónea, ¿verdad? O sea, no está mal que te la pongan a la semana. Simplemente, si no la encuentras, pues no te angusties, claro, no pasa nada. Es correcto. No, eso no va a evitar si te la pones al nacimiento o te la pones al mes, no vas a evitar que tengas que seguir la serie posterior. O sea, no te va a quitar una vacuna o una dosis o una después. Hay mamás que a lo mejor no sabrán, pero cuando se internan en un hospital, siempre les piden un examen que se llama antígeno de superficie para hepatitis B. Y la mayoría de la gente está negativa. O sea, a mí en lo personal nunca me ha tocado un antígeno positivo. Cuando tienes un antígeno positivo es todo un show. Así es. Pero cuando tienes un antígeno negativo no hay mucha prisa de poner la vacuna al nacimiento y la puedes optar para al mes o a los 2 meses. Entonces, si su pediatra no se le aplica al nacimiento, muy probablemente él sepa que tiene un antígeno negativo para superficie B, antígeno de superficie para hepatitis B, perdón, y por lo tanto se la van a poner después. El sector salud la pone igual al nacimiento. Estas varias presentaciones, Engerix, que hay varias marcas, ¿no? Posteriormente viene rotavirus. La vacuna de rotavirus, para que sepan, es la única, porque siempre nos preguntan, esta vacuna va a ser tomada, va a ser inyectada. Nomás hay 2 vacunas en el mercado que se aplican que no sean inyectadas y que son tomadas, es la del rotavirus y la de la polio que ponen en los colegios. Fuera de eso, todas las vacunas vienen siendo inyectadas. Entonces, la vacuna del rotavirus son 3 dosis. Esta es la única vacuna tomada. Y en el sector público también se pone la vacuna en 3 dosis. Anteriormente a mí me tocó la vacuna que se llama Rotarix, porque de repente puede haber mamás que digan, es que a mi hijo nomás le dieron 2 dosis, porque usaron una presentación que se llama Rotarix, que son dos dosis. La que tiene en el sector público y igual el privado, no se enojen mis colegas privados, pero es exactamente la misma, es Rotatec. No hay otra vacuna en el mercado que tenga otra presentación. Entonces, la misma que la aplica en el sector público, también la aplica en el sector privado porque es la misma marca. O sea, eso tienen como que todavía la patente. Y aquí lo importante nada más es que la última dosis no la hagan después de los 8 meses. Por lo general, se pone a los 2, a los 4 y a los 6. Aún así, si quieren desfasar o por alguna razón no hubo algo, nomás procuren que la última dosis no sea después de los 8 meses. No pasa nada
o a gente que a lo mejor se lo ha aplicado los 9, 10 meses de manera así, sin ningún problema. Lo que sucede es que no hay estudios para saber si es segura o no. Muy probablemente pueda funcionar, pero como a lo mejor algunos se acordarán que esa vacuna estuvo en el mercado y posteriormente tuvo unos efectos secundarios que a lo mejor no quisieran hablar, y posteriormente la volvieron a sacar otra vez. Dijeron, ¿sabe qué? No tenemos ahorita la seguridad de que si ponemos una vacuna después de los 8 meses vaya a pasar algo, mejor no la aplicas después de los 8 meses. De los 8 meses. Y este es el esquema de rotavirus que viene a los 2, 4, 6 meses. Entonces prácticamente es exactamente igual que en el sector privado. Se genera mucha duda antes de pasar a la siguiente vacuna con este tema del rotavirus. Como es una vacuna pues, que se administra por vía oral, las mamás se preocupan, doctora, lo que pasa es que a los 20 minutos mi bebé regurgitó y ya no le hizo efecto a la vacuna, hay que volverse a aplicar. Y realmente no es necesario. Si tu bebé ya estuvo en contacto la vacuna con la mucosa de la vía digestiva, no es necesario dar una segunda dosis en ese momento. Y si por alguna razón se retrasa la aplicación, tener en cuenta que debe de pasar por lo menos 4 semanas para la siguiente dosis. O sea, se pueden hacer esquemas acortados. Es correcto. Realmente la dosis que necesitas es bien poquita. Como que yo creo que le pensaron, vamos a poner 2.5 mililitros y me avientas los 2 mililitros y te quedas con 5, yo creo que funciona. Sí, exactamente. No se estresen si de repente la regresan. De que funciona, funciona. Y más porque hay gente que la paga y ya me la regresó toda, ¿no? Así es. La otra vacuna que mencionamos es la pentavalente, que estamos hablando de que son 5 vacunas en una, DPT, que es diphtheria, toxina y tétanos, con una bacteria que se llama Haemophilus influenza. Este no tiene nada que ver con el virus de la influenza, esta es una bacteria. La Haemophilus influenza es la bacteria, en su momento era la más común de infecciones de meningitis, neumonías, infecciones en la sangre, y desde que llegó esta vacuna disminuyó esa posibilidad. Y la otra es la poliomielitis. Anteriormente, a lo mejor nos tocó, a mí también me tocó la poliomielitis tomada, ahora viene inyectada. Entonces, la vacuna, la pentavalente, igual se aplica a los 2, 4, 6 meses y luego hay un refuerzo que se puede poner a partir del año o nosotros la ponemos más o menos al año y medio, ¿no? Que prácticamente es similar al que viene en el esquema público, que es la famosa pentavalente, que es de este lado, ¿ok? Esta sí puede variar en cuestión de la presentación de marcas. Esta sí no pudiera yo asegurar que pueda ser la misma presentación que pone en el sector privado. Público. Hay varios nombres, está Pediacel, está Infanrix. Estas son las que actualmente ya tienen mucho tiempo en el mercado y que se aplica en el sector privado. ¿Qué pasa o qué diferencia hay entre el sector público y el sector privado en relación a la pentavalente? Es que el sector privado tiene la ventaja de ofrecerles una vacuna que debes de que tenga 5, tenga 6. O sea, estamos hablando de DPT, polio, Haemophilus influenza y aparte le agregan hepatitis B. Entonces, esta vacuna que se llama la EXA o Infanrix EXA debe de ser la pentavalente, que sean 5 en 1. Estamos hablando de que 6 en 1. ¿Ok? Hay algunos centros de salud o clínicas del IMSS que ofrecen vacuna hexavalente, como que son lotes que les llegan por temporadas y empiezan a aplicarlas. Les termina y continúan con el combo de la penta. Yo creo que sí, eso sucede como cuando se subroga, ¿no? Cuando de repente se escasean o algo, ¿no? Entonces, es importante saber si van a seguir a veces un esquema de vacunación público-privado, porque si pones una pentavalente en el sector público, sí tendrías que ponerle hepatitis de manera separada. Y en el sector privado, pues te puedes esperar y esperarte a los 2 meses con la otra. Algo que quisiera mencionar o algo, bueno, la gente se le conoce porque de repente tengo gente muy pegada a la FDA. La Infarrix no es avalada por la FDA. Hice una revisión el día de hoy. No se asusten mucho cuando unos medicamentos o algunas cuestiones no están avaladas por la FDA. No quiere decir que estén mal. Lo que sucede es que tienen que seguir ciertos procesos. La Hexacima es una vacuna prácticamente nueva para muchos pediatras, pero tiene mucho tiempo también. Es una vacuna que está avalada en Europa y tiene avalada por la FDA. Y quizás para algunos se les haga un poquito así, pero no se preocupen, la Infarrix EXA está avalada en Europa, se pone por muchos años y todavía no ha pasado ese proceso. El Hexacima, que es de este lado, que es Sanofi Pasteur, lo que sucede es que, bueno, es chisme, pero Sanofi Pasteur se asoció con Merck Shandong, que es un laboratorio americano y por lo tanto pues es más fácil que pueda llegar a autorizarse por la FDA, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos vacunas que existen
son válidas y se pueden aplicar sin ningún problema. Hay una única vacuna hexavalente avalada por la FDA que se llama Vaxelis. Esta no la tenemos aquí en México, son únicamente en Unión Americana, pero es una vacuna que se aplica de manera allá en Estados Unidos sin ningún problema, porque hay gente que en la Unión Americana también la ponen separada y hay una opción para ponerla junta. Quisiera sí. recalcar la importancia de estos esquemas de vacunación. La verdad es que las vacunas que hemos mencionado ahorita, fuera de BCG, hepatitis B, pentavalente, con estos 5 componentes que contiene, nos brinda una eficacia mayor del 90% y son enfermedades que de 20 años hacia acá hemos disminuido mucho su incidencia, internamientos, gastos para el sector público. Entonces viene ahora mucho esta tendencia del movimiento antivacunas y yo creo que es importante tener en cuenta, no debemos de dejar de vacunar a nuestros hijos, incluso aunque estemos en pandemia. Este es el esquema de la EXA. Aquí estarían ya incluyendo, como mencionamos, la hepatitis B y también se sigue 2, 4 y 6 meses sin ningún problema. Okay. Seguimos con la vacuna, quizás la que hizo más revuelo porque era la vacuna más cara, que es la neumococo. Neumococo no se confundan con meningococo. Neumococo, ahorita sí, el Haemophilus influenza era la primera causa de infecciones de oídos, infecciones de neumonías, infecciones en la sangre, meningitis. La neumococo pasó al ser ahora el número 1. Ahora que ya hay vacuna de neumococo, pues bueno, ya no es tan frecuente, pero sigue siendo. Neumococo es una bacteria, es la causa más común de meningitis, bacteriemia, o sea, infecciones en la sangre, neumonías, y se aplica a los 2, 4, 6 meses y al año. A diferencia del sector público, la Academia Americana de Pediatría o el esquema privado aplica 4 dosis a los 2, 4, 6 meses y hay un refuerzo que hay gente que lo pone al año, hay gente que lo pone a los 15 meses. Y el sector público nada más aplica 3 dosis a los 2, 4 y a los 12 meses. Entonces, a veces hay que requerir una tercera dosis que de este lado. Entonces, no se sientan mal si nomás tienen 3 dosis. De hecho, con 2 dosis hay una buena protección. Ahí se refieren a un 78-80% contra el neumococo, pero es recomendable aplicar una tercera dosis. Una de las razones que están ahorita un poquito más en boga, si queremos ver algo actualizado del neumococo, es que muchos inmunólogos o algo están detectando ciertos déficits de inmunodeficiencias con disminución en los niveles de los anticuerpos para el neumococo. Entonces, de repente ellos ven pacientes que se enferman muy seguido de gripa, mocos, tos de oído, etcétera, y cuando les hacen exámenes, las inmunoglobulinas todos están normales, pero cuando les detectan anticuerpos para niveles de neumococo están muy bajos. Eso significa que a pesar de que tu hijo tenga las 2 o 3 o 4 dosis de neumococo, puede haber casos donde el cuerpo no lo reconozca y no levante esa protección que se requiere. Entonces, no se extrañen si de repente, oye, mi hijo tiene las 4 dosis de neumococo y a lo mejor algún inmunólogo o algún pediatra le dice, ¿sabes qué? Necesito ponerte otra dosis porque tus niveles de neumococo no fueron los adecuados. Entonces, digo, yo creo que la Unión Americana o el esquema, yo creo que están contabilizando eso, que si con 2 dosis tienes un 80%, bueno, poner unas dosis extras pudieras aumentar un poquito más la protección. Entonces, yo no estaría mal que si ustedes están siguiendo el esquema público y le están poniendo las 3 dosis de neumococo en el centro de salud o en la clínica del Seguro Social, no está de más que apliquen una tercera dosis a los 6 meses. Okay. Que esto es lo que comentaba, aquí lo dejo aquí, que hay inmunólogos o hay pediatras que están pidiendo ahora anticuerpos para determinar los niveles de anticuerpos para antineumococo porque se ha visto que los niveles no son los adecuados a pesar de tener las ciertas dosis. Otra vacuna que salió interesante, porque esa también causó mucho revuelo ahora por las cuestiones neurológicas, es la MMR, la rubiola, paperis, sarampión, la triple viral, que se pone a los 12 meses y posteriormente los 4 y los 6 meses. Ha habido repuntes de sarampión, se registran casos en el Estado de México. Aquí en Monterrey no ha habido un brote. Créanme que cuando hay un caso de sarampión en México se hace un boom y se hace una noticia para nosotros, una noticia nacional, porque no es común y no es adecuado tener un caso de sarampión. Y ha habido brotes, unos porque han dejado de ponerse la vacuna o si hubo cierta escasez en algunos lugares y por lo tanto
han aumentado los casos. Quizás hace 2 años, no sé si hace un año, 2 años, hubo un caso en Estados Unidos de la gente que no se pone vacunas de sarampión en Disney. Entonces, digo, todo un show por no haberse puesto la vacuna y bueno, nomás para que se den una idea. El sector público igual, pone la vacuna al año y posteriormente ellos lo ponen a los 6 años. En el sector privado tienes entre los 4 y los 6 para poner la segunda dosis. Entonces, son Así dos es. dosis, las pone el sector público sin ningún problema y la pueden acudir ahí. Esta es la vacuna de la MMR, por Mechandon, está avalada por la FDA igual y se aplica en el brazo. Y esto fue lo que causó todo un show, porque de repente todavía hay gente que se queda con la idea de que, bueno, si la vacuna de la MMR o las vacunas ocasionan autismo, este fue el detonante mayor que hizo que las vacunas las relacionaran con autismo. Ya la revista Lancet se retractó, pidió disculpas de que todos los estudios que el doctor expuso en su artículo para relacionar la vacuna de la MMR con ciertos padecimientos fueron alterados y no fueron adecuados. Posteriormente viendo varicela, ¿no? Que anteriormente, hace muchos años, decían, júntate con el vecino que tiene varicela para que estés inmune con varicela, y se ha visto que cada vez el virus de la varicela ocasiona más consecuencias, más efectos secundarios. Uno se imagina nada más que un niño se va a llenar de ronchas y va a tener nada más varicela y va a andar en su casa como si nada. Quizás esa es la parte nada más que la gente ve. Hay niños en el hospital con neumonías, hay niños complicados con infecciones en la piel por varicela. Entonces ya no se acostumbra o ya no se recomienda de que si tienes a alguien con varicela o un contacto con varicela te juntes con él, porque las posibilidades de que se te puedan complicar son muchísimo mayores. Se aplica similar entre el año, igual que la MMR, y posteriormente los 4 a 6 meses. La vacuna de la varicela no viene en el esquema de vacunación del sector público. Entonces son de las vacunas que uno hay que estar checando y buscar dónde puede aplicársela, y viene en la sección de otras vacunas, ¿no? De Así repente es. ha llegado gente que mencionan que se la aplican en algún centro de salud. Como mencionabas, hay de repente lotes que llegan y ocasionan pues que la gente se los pueda aplicar. Entonces, si ven que llega la vacuna de la varicela, aprovechan. Así es, y muchas veces hay esa controversia de que porque sí, no viene en mi cartilla, me la tengo que aplicar. Y bueno, nada más es crear conciencia de que a ninguno de nosotros nos gustaría complicarnos por este tipo de infecciones. En años anteriores, cuando te daba, y seguramente a muchos de nosotros nos dio varicela, pues pasabas 1 o 2 semanas mal y después no pasaba nada. Pero como mencionas, cada día nos toca ver más casos complicados y las complicaciones, pues algunas tienen secuelas irreversibles. Entonces, por el precio de la vacuna, es lo que yo les comento a mis pacientes, pues mejor hay que ponérsela. Es correcto. Estos son los casos que la gente a lo mejor ve. Me llenaron de ronchas y los niños andan como sin nada, pero estas ronchas se pueden complicar. Hay una herida abierta, una bacteria que esté en la piel se puede diseminar en la sangre y posteriormente complicarse. Hay varias presentaciones, uno las puede checar, Varivax, Varilix, etcétera, ¿no? Digo, cualquier marca ahorita están avaladas las 3 por la FDA y se pueden aplicar sin ningún problema. Hay una opción que de repente llega también, que es digo, no se asusten si de repente dicen que la vacuna de la varicela junto con la MMR puede venir juntas. Sí, de repente llegan lotes, Prioris Tetra es una opción. Digo, ahorita que yo sepa ya no hay en el mercado aquí en México, pero puede suceder que a lo mejor les tocó. Aún así las dosis son iguales, la única diferencia es que te estás ahorrando un piquete, ¿no? Posteriormente viene hepatitis A. Hepatitis A es una vacuna también que no viene en el sector público. Esta se aplica a partir del año. Yo en lo personal no pongo muchas vacunas muy chiquitos. Yo me espero hasta los 2 años. La verdad es que las posibilidades de que agarres una hepatitis A también son raras. Digo, los niños han pasado por mucho tiempo comiendo y la verdad es que no es tan común. Entonces, si se fijan, esa es mi preferencia. Antes del año son demasiadas vacunas. Entonces, no hay mucha prisa ponerla antes, digo, pero se puede aplicar a partir del año la hepatitis A. Hay varias presentaciones. Una gran razón para poner hepatitis A es porque se menciona que México puede ser un área endémica donde pudieras tener más posibilidades de hepatitis A. Y por eso la ponen aquí en esta parte de la Academia Americana de Pediatría, donde que si tú vas a viajar a lugares donde hay mucha hepatitis A, pues tengas que aplicarte la vacuna. Esta es la vacuna de hepatitis A, hay varias presentaciones, Abrix, Bacta, la verdad es que no hay ningún problema, esa la puedes encontrar en cualquier lugar. Y como no es una vacuna del sector público, bueno, se aplica también en esta parte que son otras vacunas.
Posteriormente viene lo que es difteria tosferina. Esta es una vacuna que se aplica en niños más grandes. Recordad que estamos ya pasando los niños de los 4 o 6 años. Las vacunas de los 4 o 6 años son 3, es la de DPT y polio. Estamos hablando de la segunda de la MMR y la segunda de varicela. Y después se brinca, después de los 6 años o 4 o 6 años, ya los niños ya no tienen vacunas, ya los pobres niños descansan, la mamá descansa, el papá también descansa. Y se va hasta los 11, 12 años, que es con un refuerzo de vacuna de la tosferina. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay casos de tosferina y aquí en México. Estos son los casos que se reportaron en el 2018 de tosferina y se ha visto que está afectando más en adolescentes ya por el hecho de que no se aplicaron un refuerzo en las edades adecuadas. Entonces, aquella gente que está tose mucho, que es la tosferina, no se extrañen si de repente su pediatra o algo piensa en la posibilidad de que pueda hacer una tosferina. Si no tiene... En la cartilla de vacunación, de hecho, viene un refuerzo marcado a los 4 años. La vacuna que se pone todavía en sector público es la vacuna celular. Y esta vacuna, pues la única diferencia con la celular que podemos encontrar en el medio privado, pues es que puede tener un poco más de efectos colaterales. El principal, pues es una reacción local, enrojecimiento, dolor, aumento de la temperatura y a veces a los papás les angustia porque incluso hay veces que depende del sitio de la aplicación, el niño pudiera tener hasta inflamación en el área del codo. Realmente no hay ningún problema, las secuelas pues son prácticamente inexistentes, solamente reportarlo con el médico en caso de que lo noten y pues es todo. Estas son las vacunas Boostrix, Adacel, ambas son avaladas por la FDA y se aplican sin ningún problema y no hay escasez ni nada. Sí, otra vacuna, ya nos faltan pocos, que es meningococo. Meningococo no tiene nada que ver con neumococo. Meningococo es una bacteria muy severa. Yo creo que podemos pasar un año y no ver un paciente con una infección por meningococo, más si estás en el privado. Quizás la gente que está en un hospital público muy probablemente pudiera existir que tenga un caso de meningococo. Cuando alguien tiene una infección por meningococo, prácticamente todos los pediatras en la localidad saben que hay un caso de meningococo. ¿Por qué? Porque es muy severo, los niños les va muy mal, es muy contagiosa. Cada vez que un paciente tiene un meningococo, prácticamente tienes que hacer una profilaxis de antibióticos a todos los que estuvieron con ellos, etcétera, y es una preocupación muy grande tanto para los médicos que están tratando, porque incluso si tú estuviste en contacto también te tienes que recibir un tratamiento profiláctico. Esta se pone a los 11, 12 años y posteriormente hay un refuerzo a los 16 años. Entonces, las dos vacunas que pudiéramos aplicar a los adolescentes, estamos hablando de la difteria tosferina, es el Boostrix que está aquí a los 11, 12 y meningococo. Esto es algo importante que, bueno, me cuesta un poco a veces trabajo explicarle a los papás, y la doctora Ilse se está riendo porque piensa lo mismo que yo, que porque hay pediatras que ponen la vacuna del meningococo en niños menores de los 11, 12 años, que estamos hablando de esta parte morada que nosotros les mencionamos aquí. ¿Por qué ponen a un niño a los 2, 4, 6, 8 meses o 9 meses o un año el meningococo y aquí me dice que en amarillo que tienes que poner la vacuna a los 11, 12 meses? La razón para poner la vacuna antes de los 11, 12 años es que tu hijo tenga las características para estar en esta área morada. Y esta área morada significa que tiene que tener un alto riesgo. Tu hijo o el paciente tiene que tener ciertas condiciones para que lo haga propenso a que vaya a adquirir una enfermedad por el meningococo. Tendría que faltarle el vaso, tendría que tener una deficiencia del complemento, tendría que tener una infección por el virus del SIDA. Entonces, tiene que tener ciertas condiciones para que lo hagan muy propenso. Si tu hijo no tiene esas características o le pregúntale a tu pediatra, oye, mi hijo no es un paciente de alto riesgo para adquirir una vacuna del meningococo, tranquilamente se puede esperar hasta los 11, 12 meses. Años. Sí es. Entonces, si en la Unión Americana es un lugar donde existe más posibilidades de que vayas a adquirir un meningococo, o en algunos lugares, y no se aplica de forma rutinaria, México no es un país donde tengas una área epidémica para el meningococo. Sí es cierto que si te da es muy grave, pero tampoco te da rabia y por eso tienes que ponerle la vacuna de la rabia si las posibilidades son muy bajas, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer mención a esto porque si uno busca, bueno, es que es muy común el meningococo en países como México. Si uno da un clic a los lugares donde hay
mucha meningococo, pues bueno, nos pudiéramos buscarlo fácil en el CDC. Ustedes se meten al CDC, ustedes quieren viajar a Camboya, quieren viajar a Israel, quieren viajar a México y quieren saber cuáles son las enfermedades o cuáles son las vacunas que se deben de aplicar, métanse al CDC, le ponen México y esto les va a aparecer. Entonces, sí viene como hepatitis A, viene como tifoidea, hepatitis y malaria. Entonces, ciertas cosas. Entonces, lo que recomiendan ellos es que si te apliques nada más a todos los que viajen al sarampión, y algunos hay que considerar hepatitis A y algunos hay que considerar tifoidea, pero no viene el meningococo por aplicar. Entonces, no se estresen mucho, hay muchas vacunas que se van a aplicar antes del año, pueden ponerse a los 11, 12 meses. Yo sé que hay gente que la aplica, bueno, algunas razones tendrán, y pues nomás es bueno saber, cuando uno va con el pediatra o algo, es porque le están poniendo a mi hijo la vacuna del meningococo y no se la podemos poner posterior. Algunas de las consideraciones especiales que debemos recalcar, bueno, pues es que esta vacuna tampoco no es barata y realmente no está incluida en el esquema mexicano. Saber si realmente vale la pena aplicarla, hacer el gasto y aplicarla o no aplicarla a mis hijos. Bueno, pues la CDC recomienda que si tus hijos se van a ir a vivir a una residencia de estudiantes, pues hay que protegerlos antes de que se vayan. Si van a estar en intercambio en la Unión Americana, pues esa es otra de las consideraciones a tomar en cuenta. Si están en tu casa, si están sanos, bueno, pues realmente, como dice el doctor Héctor, no hay ninguna urgencia. Es correcto, yo creo que sí. Digo, más los niños que van a veces intercambios o lo que mencionas, residencias o algo, los adolescentes es muy común, por eso se ponen entre los 11 y 12 años. Puedes adelantarlas y van de viaje igual. Ok, por último tenemos, bueno, no por último, pero ya casi la más controversial de todas, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es conocido porque causa cáncer en el cuello uterino y hay dos cepas que son las más comunes, la 16 y la 18, que son las que ocasionan el 70% de casos del cáncer en el cuello uterino. Algo interesante es que hicieron estudios donde se mostró que casi el 30% de las mujeres entre los 14 y 29 años van a estar positivos para el virus del papiloma humano. Y más del 80% de las mujeres van a estar infectadas por el virus del papiloma humano hasta antes de que cumplan los 50 años. Prácticamente no se va a salvar ninguna mujer de estar colonizada o infectada, si el nombre se oye feo, pero bueno, por el virus del papiloma humano. Esto no quiere decir que hay muchos virus del papiloma humano, muchas cepas, no quiere decir que si tengas el virus vayas a tener algún problema, pero lo preocupante de todo, o el énfasis de la vacuna del virus del papiloma humano, es que queremos proteger a esas cepas, entre ellas la 16 y 18, que son las más comunes, de ocasionar cáncer. ¿Okay? Hay otras cepas que ocasionan lesiones en el nivel del área genital, que algunas vacunas la protegen y otras no, pero aún así esto no descarta, no deja ser un sustituto para que la mujer vaya regularmente con su ginecólogo y esté detectando virus del papiloma humano o lesiones diferentes a las que está protegiendo la vacuna. Existen dos vacunas en el mercado. Específicamente estamos hablando de Gardasil. Hay una vacuna que se llama Gardasil 4 porque protege contra 4 serotipos del virus del papiloma humano y esta, bueno, se desarrolló desde 2006. Pudiéramos decir que sí es de las más vacunas, de las más nuevas, porque estamos hablando de las demás tienen más de 50, casi 80 años. Pero bueno, la vacuna del papiloma humano es una vacuna no nueva, pero sí dentro de las más recientes. Y primero fue diseñada para mujeres en el 2006 y posteriormente, bueno, fue aprobada para los hombres en el 2009. Posteriormente recomendaron que debe de aplicarse para gente un poquito ya más grande, que estaba más diseñada para jóvenes y posteriormente se fue para gente más grande. Entonces, es una vacuna bien estudiada. Sí es cierto que, bueno, estuvimos ahí revisando un poco sobre toda la controversia que hay de casos en las redes en relación a que causaba ciertos efectos secundarios o no. Todas las vacunas tienen un efecto secundario, quizás unas se caracterizan más por una cosa o por otra. Quizás el efecto más característico de la Gardasil, incluso dentro de las recomendaciones o instructivo, es de que al momento de aplicarse la persona deba de estar en transcurso de media hora, una hora posteriormente a la vacuna, porque ha habido casos o reportes de gente que a lo mejor se ha sentido un poco en cuestión de que se quiere desmayar, ¿no? Digo, esa es la cuestión. No se sabe si hay una relación directa con el efecto de la vacuna
o por el efecto del dolor o la molestia. Entonces, cuando apliquen la Gardasil o la vacuna del virus del papiloma humano, una recomendación es que se queden ahí en el transcurso de 30 minutos. A lo mejor el niño o la niña se siente muy bien o algo. Una recomendación es que se siente y que se quede ahí en el consultorio un rato, por si en caso de que pudiera presentar esa reacción. La vacuna que tenemos aquí en México es la vacuna que se llama tetravalente porque protege contra 4 cepas del virus del papiloma humano, la 6, la 11, 16 y 18. En Estados Unidos, en el 2014 salió la vacuna de Gardasil 9. Estamos hablando que tiene más protección, pero aquí en México todavía no llega esa vacuna. Entonces, la única vacuna que se aplica ahorita y que está disponible es la Gardasil 4, la Gardasil 9 todavía no hay. Muy probablemente la idea es de que se empiece a sustituir para que tenga más protección y por lo tanto, pues bueno, cubra más contra los más tipos de serotipos de virus del papiloma. ¿Qué es esta vacuna? La Gardasil 9. Entonces, una es Gardasil 4, bueno, le llaman Gardasil y la otra es Gardasil 9. Hay otra vacuna, hay 2 vacunas del virus del papiloma humano, la otra es la Cervarix. La vacuna de Cervarix, esta es una vacuna, a diferencia de la del Gardasil, es que esta protege nada más contra 2 tipos, contra el 16 y el 18, que son los más comunes de ocasionar cáncer del cuello uterino. Esta no está aprobada para usarse en hombres y tiene más protección para las lesiones ocasionadas por el papiloma, verrugas, lesiones en el área genital, la del Gardasil que la de Cervarix. Entonces, si comparamos las dos entre la Cervarix y la Gardasil, podemos decir que la Gardasil protege contra más serotipos y por lo tanto protege más contra las lesiones genitales en relación a la Cervarix. La diferencia, bueno, es que si tú pones una Gardasil en etapas más chiquitas, las posibilidades de que puedas usar un esquema de 2 vacunas es más económico y funciona bien, a diferencia que si te pasas un poquito más. Por eso a veces es el énfasis de la gente de decir, bueno, yo me quiero esperar hasta un poquito más grande. Si tú lo aplicas un poquito más chiquita, las posibilidades de que puedas agarrar un esquema de 2 dosis son muchísimo, funciona igual y pues te sale económicamente más barato. Así es. Este es un artículo que salió en la revista Vaccines del 2019, donde comparan el efecto de las 2 vacunas, porque eso es muy común. A ver, doctor, bueno, tengo yo las posibilidades de pagarte las 2, ¿cuál me aplico? Y bueno, a grandes rasgos, y no dedicarle mucho tiempo, si nos vamos específicamente a cuál protege o cuál tiene más niveles de anticuerpos por más tiempo en relación con Cervarix y Gardasil, ellos mencionan que la Cervarix un poquito más. ¿Por qué? Porque está más diseñada a proteger contra los 2 tipos de cáncer. Y la Gardasil es un poquito más amplia, o sea, protege aparte del cáncer contra las lesiones. Estamos hablando que la diferencia es mínima, pero un poquito mayor. Aún así, ambas vacunas tienen la protección muy grande. Y ellos hicieron el estudio en los primeros 7 años después de que se aplicó. Posteriormente, ellos mencionan que se estima que puede durar muchísimo más, ¿no? Entonces, ambas vacunas son buenas, están seguras y no debe de haber ningún problema en su aplicación. Yo, en lo personal, recomiendo que si lo van a hacer, traten de hacerlo de manera más pequeños para que puedan alcanzar el esquema de 2 dosis y se eviten una dosis. Así es. De hecho, el esquema de sector salud es de 2 dosis y se recomienda la primera a partir de los 9 años. Este es un estudio que hizo John Hopkins para saber por qué la gente no se aplica la vacuna del Gardasil. Si uno dice, oye, pues si la vacuna de la Gardasil, la vacuna del virus de papiloma humano puede evitar que mi hija tenga un cáncer. Ahora también hay que recordar que también hay cáncer en el área genital de los hombres, pero bueno, que prevenga un cáncer, ¿por qué no se le aplico? Y ellos comparaban cómo al momento de introducirse la vacuna veían que una de las razones principales es que la gente no estaba segura si se aplicaba la vacuna o no. Y ellos empezaron a ver de que los mismos médicos que aplican la vacuna o que estamos aplicando vacunas como que no le hacían mucho énfasis a la vacuna. De hecho, yo conozco gente, ginecólogos y pediatras, que como que la dejan muy opcional, ¿no? No es así una vacuna como que, oye, tienes que aplicarte la vacuna del neumococo o la varicela, como que la dicen, bueno, si usted se le quiere poner, no se le quiere poner. Como que ese énfasis de no aplicarla es muy común en el medio, ¿no? Este es un artículo, si el anterior veían las causas en la Unión Americana, este es un artículo donde hacen una encuesta en el Instituto Nacional de Cancerología en México, donde veían cuáles eran las razones por las cuales la gente no se le aplicaba. Y una
quizás a diferencia de la Unión Americana, es el aspecto financiero que viene aquí. Prácticamente no está en el esquema del sector público. Llegan lotes, como mencionabas, de repente llegan lotes en ciertos centros donde llega la vacuna del Gardasil y hay que aplicarla porque llegó y hay que aprovechar. La mayoría de los niños se quedan incompletos porque nomás llegó un lote de tantas dosis, nomás alcanzaron una, se quedan esquemas incompletos. Y en la Unión Americana, pues no les cuesta a la gente, o mejor dicho, bueno, se les cuesta por medio del servicio médico, por impuestos, etcétera, pero no lo ven como que lo tienen que pagar directamente de su bolsa. Y aquí en México sí, yo creo que es la vacuna más cara que hay en el nivel privado, y yo creo que sigue siendo una razón principal por la cual no se aplica, ¿no? Digo, una desidia, falta de información, algo de dudas, etcétera, pero el aspecto económico sí nos afecta mucho en esa situación. No sé cómo lo veas tú, pero yo creo que eso es algo que vemos, ¿no? Sí, definitivamente el aspecto económico es la barrera más grande para vacunar a los niños. Y bueno, también hay algunos mitos ahí que se pudieran creer que si al momento de aplicarla, pues estás como dándole permiso a tu hijo que pueda tener una relación sexual sin protección. Y bueno, pues yo creo que esas son cosas que ya cada familia tendrá que platicar. Sí, ahora estamos poniendo una proteína del virus, no estamos protegiendo al virus, ¿no? Y eso es algo importante, porque a veces la gente también tiene la idea de que si aplicabas la vacuna, pues le estabas de una manera contagiándola del virus cuando no lo tenía, ¿no? Y eso no es cierto, porque no se está aplicando un virus, ¿no? Digo, para que más o menos tengan una idea. La otra que es algo importante mencionar de la vacuna de la Gardasil es que la gente dice, bueno, ¿cómo se contagia el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano se contagia por medio de tener una exposición, ¿no? En contacto sexual. Entonces, en mi época, me decían, bueno, esa es la manera de contagio, ¿no? Pues sí, bueno, entonces déjame yo cuidar a mi hija para que tratar de todo este tiempo no se contagie y ya cuando sea mayor de edad o algo, pues ella decide aplicárselo o no. Entonces, en aquel momento sería lógico decir, bueno, si yo cuido a mi hija para que no tenga relaciones sexuales o mi hijo para que no tenga relaciones sexuales, pues las posibilidades de que se contagie pues no van a existir y por lo tanto, no, ¿para qué le aplico una vacuna que no va a necesitar? Aquí la cuestión es de que no necesariamente es no aplicar la vacuna más grande, sino se ha visto que cuando tú aplicas la vacuna en edades más pequeñas, las posibilidades de anticuerpos y de protección son mayores que si la aplicas más grande. ¿Qué significa esto? Que si agarras a una señora de 30 años que no ha tenido relaciones sexuales y una niña de 11, 12 años que no ha tenido relaciones sexuales y a las dos les aplica la vacuna, la niña de 11, 12 años, sus niveles de inmunidad y de protección y títulos de anticuerpo van a ser mayores que la persona mayor. Entonces, esa es la razón principal. Si no, pues dirían, cuida a su hija y no pasa nada, pero la protección le va a durar más si se aplica en edades más pequeñas que cuando están más grandes. Hablamos de la vacuna de la influenza, ¿no? La influenza va a ser todo un show ahora. Yo creo que este año, por la razón de la pandemia, va a haber más gente que se va a vacunar por influenza. Y yo lo veo así porque cuando tú tengas un niño en noviembre, en diciembre, con fiebre, gripa, mocos, tos, ahorita no vas a saber si es una influenza o vas a saber si es un coronavirus. Entonces, si ya tiene la vacuna de la influenza, pues mínimo te da un poco de tranquilidad de decir que a lo mejor ya no piensas en una influenza y te concentrarías más en un coronavirus. Aún así, pues hay estudios que te dicen que si hay gente que no se aplica la vacuna de influenza, a lo mejor la vacuna de coronavirus tampoco se la van a aplicar. La vacuna de influenza hace varios años era opcional y nada más se dedicaban a cierto tipo de población de alto riesgo, personal médico que trabajan en maestras en colegios, enfermeras, trabajar en guarderías, etcétera. Y ahorita ya está en amarillo. Nuevamente les recuerdo que en amarillo se recomienda para toda la gente. Entonces, cuando alguien nos pregunta si la vacuna de influenza es opcional o no, la respuesta es que no es opcional. Se debe recomendar a todos los niños. Y se aplica a partir de los 6 meses. Cuando es la primera vez que se aplica una vacuna en un niño que nunca se aplica una vacuna, hay que poner un refuerzo al mes como para generar cierta memoria y ya posteriormente cada año se hace anualmente. Que si te daba la influenza después de que te la apliques, eso ya está bien estudiado, que no es cierto. Yo sé que hay gente que sugestiona y te dice que cuando se la aplicó se sintió mal. La verdad es que mucha gente que se aplica la vacuna influenza
sí se ha visto que se le aplica ya tarde. La vacuna influenza se tarda 3, 4 semanas en empezar a funcionar. A veces se la aplican en época donde ya salta el índice de infecciones respiratorias, incluso influenza. Entonces es muy común que te la apliques a los 2, 3 días estés en contacto con alguien enfermo y te dé una infección y no necesariamente tiene que ser una influenza, ¿no? Recordar que hay varias presentaciones. Yo nomás en esta gráfica, en esta foto nomás les pido que chequen siempre la fórmula. Esta es una fórmula del 2014 y 2015 que funciona para el año de diciembre, noviembre del 14 para el siguiente año 2015. Entonces, cuando pongan una vacuna, chequen que la fórmula que vaya a estar va a decir 2020, 2021. Hay varias presentaciones. Esta es una presentación que viene una jeringa con una dosis que se llama monodosis, es una dosis ya especial para el niño. Y hay presentaciones que son un frasco donde trae más dosis, que se llama multidosis, ¿no? ¿Tiene su ventaja y su desventaja? Sí. La desventaja, que quizás no deba mencionarla, pero se lo deben de saber, es que la multidosis tiene un conservador que se llama timerosal, que es un derivado del mercurio, y se hizo todo un show por eso. No va a pasar nada, pero en los lugares donde aplican a mucha gente, centros de salud, en compañías, empresas, etcétera, es muy común que usen un frasco de multidosis donde traen 20 dosis o 10 dosis y son adultos, y de ahí sacan para darle a toda la gente. Económicamente te sale mejor, pero bueno, si hay posibilidades de tener una vacuna que esté más refinada, con menos efectos secundarios, pues bueno, usen mejor una monodosis, ¿no? Digo, te va a costar un poquito más, pero pues podemos decir que es un poquito más seguro. El efecto va a ser mejor. Y es correcto. Okay. Hay una vacuna aquí en México, no me ha tocado, pero la puedes pedir. Es una vacuna de la influenza que se pone por medio de la nariz, que es intranasal. De repente hay gente que dice, si yo no se le quiero poner inyectada, lo usan en la nariz. En algunas escuelas en la Unión Americana es muy común porque vacunan a mucha gente y pues de andar picoteando a todos los niños, pobrecitos, entonces agarran y se lo ponen en la nariz y funciona bien. Sacando conclusiones, y ya nos faltan poquitas, ¿qué diferencias hay entonces en el privado y en el público? En resumen, si usted tienes una cartilla y quieres aplicársela por tus condiciones, tus características, y se la vas a aplicar en un sector público, te recomiendo que apliques una tercera dosis de neumococo a los 6 meses, que apliques varicela y que apliques hepatitis A. Y estar al pendiente si hay algún un lote o algo en el sector público de virus del papiloma y meningococo. Esas prácticamente son las diferencias. Si se fijan antes de los 2 años, únicamente tendrías que aplicar una tercera dosis de neumococo y una vacuna de hepatitis A y varicela. O sea, prácticamente no hay mucha diferencia en cuestión de costos. Es un esquema, como mencionabas, es un esquema completo. Es válido. Yo creo que no conozco a ningún pediatra y espero no conocerlo que diga que las vacunas del sector público son malas. Sería muy irresponsable decir que las vacunas del sector público no funcionan. Quizás vaya a haber algunos debates en cuestiones y si hay estudios en relación a que puede haber algunos efectos secundarios quizás un poco mayores en algunas presentaciones de la vacuna del sector público, pero la verdad es que la diferencia es poca, ¿no? En cuestiones de efectividad o algo, es válido combinarlas o usarlas todas en el sector privado. ¿Qué ventaja tendrá? Ahorita la podemos platicar, poner en cuestión de qué ventajas tendría extras en cuestión del público y el privado, que bueno, se puede debatir. No sé si quieres comentar esta gráfica. Sí, bueno, pues esta es nada más una gráfica de la cobertura de vacunación en niños, el esquema durante los primeros 2 años y podemos ver pues aquí las zonas como más privilegiadas y pues ese es el área de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, ¿no? Lo que es el noreste del país. Las áreas del sur más pegadas a Sudamérica, bueno, pues vienen a ser con un poquito de desventaja y esto yo creo que viene más dado por la cantidad de pacientes que puedan tener acceso a los servicios públicos, centros de salud, campañas de vacunación, etcétera. Esta zona del sur, bueno, pues hay mucha parte de la sierra de Chiapas, y bueno, son personas que a lo mejor no tienen ni ¿cómo se diría? Ni el acceso, ni la conciencia de tener que llevar a sus hijos a vacunar, ¿verdad? Es correcto. Hay un lugar en la Unión Americana donde uno reporta los efectos secundarios de la vacuna. Desafortunadamente no más funciona en la Unión Americana, pero cuando un médico o un proveedor de salud
detecta alguna anomalía o un efecto secundario de alguna vacuna, levanta un reporte y eso lo van registrando, porque eso les sirve como retroalimentación para saber qué efectos secundarios tiene. Entonces, estamos hablando que esto tiene desde muchos años y eso nos ayuda a nosotros para saber cuáles son los efectos secundarios que reporta más la gente. Entre ellos fue, por ejemplo, el desmayo, el síncope que ocasiona la Gardasil. Ellos empezaron a ver que cuando se la ponías a un adolescente notaban que se sentía un poquito medio mareada o se desmayaba, y por eso lo empezaron a reportar y por eso es una recomendación que hace, a pesar de que el laboratorio no lo toma como un efecto. En México también, en México existe bueno, un lugar donde se llama eventos supuestamente asociados a la vacunación o inmunización que se llama ESAVI, y estamos obligados los médicos a cada vez que tenemos un efecto secundario reportarlo. Es todo un show porque tienes que anotar el nombre de la vacuna, tienes que anotar las dosis, la hora de aplicación, qué laboratorio fue, el lote, la caducidad, la vía de aplicación, etcétera. Tienes que mandar a ver si tus vacunas están en un refrigerador aparte, si es un frigobar, si tienes una planta de luz solar, luz eléctrica, etcétera. A lo que voy con esto es que también mucho tiene que ver el lugar donde te aplicas la vacuna. A veces la gente considera o ve, digo, no es una manera de defender, pero sí tengo que justificar que no nomás es la cuestión de aplicar la vacuna, el producto, sino es un servicio en completo. Digo, cuando uno se aplica una vacuna en el sector público y tiene un costo, es porque tienen una planta que, por ejemplo, esta es una foto del consultorio donde estamos y tenemos un esquema de un refrigerador con un termómetro, tenemos las cocas o la comida abajo, abres un refrigerador donde tienes todo combinado, tenemos una planta de luz en el consultorio, afortunadamente estamos en un centro médico donde hay un hospital, entonces se va la luz, se mantiene ahí, checamos el número del lote de las vacunas, se reportan si hay alguna anormalidad, te das un soporte 24 horas. Digo, no sé si te ha pasado, Ilse, que de repente te habla una señora a las 2 de la mañana porque la paciente fue a un centro de salud, se aplicó una vacuna y su hijo trae fiebre. Entonces, yo sé que eres muy educada y muy buena gente y le vas a decir a la señora todas las recomendaciones que se da, pero si tú compraras una computadora en el Best Buy y vas a reclamarla en el Palacio de Hierro porque no te funcionó, pues te van a decir tranquilamente, señora, yo no se la puse ahí. Sí, pero es que yo tengo cuenta con ustedes y yo soy cliente. Pues sí, pero yo no se la apliqué, yo no le generé ese problema. A pesar de que yo soy el pediatra de su hijo, yo no le generé esa situación y por lo tanto, en teoría, yo no estoy obligado. Entonces, entiendo que las vacunas tienen un costo, pero también ese soporte que a veces la gente no lo ve, a veces lo deja uno desapercibido. Checamos que las vacunas estén en buen estado, damos un soporte, explicamos por qué se va a poner una vacuna y yo creo que estoy seguro que ningún pediatra va a enojarse porque eso se pone una vacuna en el sector público o en el sector privado o se lo pone en Estados Unidos porque le sale más barato, etcétera. Lo importante es que todos los niños tengan las vacunas, pero sean conscientes que de repente hay situaciones donde, bueno, nosotros podemos no dar un soporte como quisiéramos de algo que nosotros no aplicamos, ¿no? Digo, no lo tomen de esa manera, pero Personal. este es Bueno, una... y realmente yo creo que los efectos colaterales en esta situación son pocos, más asegurar la eficacia, ¿no? Si tienes vacunas en un centro de salud y resulta que tienes un refrigerador lleno en donde aparte se mete comida y fue un día lluvioso como el día de hoy y de pronto se fue la luz y no había nadie después de las 3 de la tarde y llegaron hasta el día siguiente y resulta que las vacunas estuvieron a 25 grados por más de 12 horas, bueno, pues son vacunas que ya no funcionan y aunque te las apliquen y a lo mejor no te va a pasar nada, pues no vas a tener esa eficacia o esa seguridad de que ya estás protegido, ¿no? Es correcto. Digo, eso es algo que yo creo que tenemos que mencionar de que pues es importante, ¿no? De que lo que tenemos que hacer. No sé si hay alguna pregunta o algo. Yo creo que fue una plática muy extensa. Queremos dividirla en dos partes, pero queremos tenerlo como una evidencia para poderla subir a nuestra plataforma de YouTube y poder tenerla ahí por si en algún momento quieren revisar o algo, o la quieran compartir con alguien que no estuvo con nosotros, les puede ayudar. No sé Así es. si hay alguna pregunta o algo en el medio del chat, y si no, bueno, alguna... Bueno, gracias a todos los que escriben por medio del chat. Sí, lo más importante es que sigan
al corriente de las vacunas. Yo sé que hay gente que se enoja, que dicen, es que a mi perro en la veterinaria le hablan para recordarle las vacunas y usted no me habla. Yo en lo personal dejé de hablarles a la gente porque se malinterpretaba, ¿no? Digo, de repente la gente pensaba de que lo hacías por otros motivos. Y yo creo que los papás son los principales responsables de que tus hijos tengan las vacunas. Entonces, nunca está de más. Así como a mí no me cuesta nada quizás yo hablarles a los papás, también a ellos no les cuesta nada de repente hablarnos y decir, oiga, habla fulanita de tal. Nomás dígame cómo va nuestro esquema y tranquilamente nosotros le decimos estas son las que les faltan o no. Digo, tampoco hay vacunas que sean súper urgentes, o sea, si te pasaste unos meses no va a pasar absolutamente nada. La gente Así es. tiene su esquema de vacunación ahí y puede tranquilamente checar qué vacuna tiene pendiente o incluso buscarla por internet cuáles son los esquemas de vacunación y lo pueden contestar. No sé si hay algo que quieras comentar algo, Ilse. Pues solamente insistir en la importancia de la vacunación. No, no Ok. retrasar, digo, aunque hay esquemas acortados y hay situaciones especiales en las que pudiera retrasarse, pues realmente son pocas o si acaso una vacuna nada más que no tiene indicación ponerse ya después, que es la de rotavirus que ya mencionamos. El resto de las vacunas hay opciones de adelantar, hay opciones de juntar, hay opciones de combinar. Y Así bueno, la idea siempre es mantener, ¿no?, lo más protegidos a nuestros hijos. es correcto. Yo creo que eso es lo mejor. Infórmense, pregúntenle. Digo, la verdad es que los pediatras están muy capacitados para las vacunas, saben mucha información y estoy seguro que les van a sacar de dudas. La vacuna más común que ahorita vaya a llegar sería la de influenza. Yo creo que llega como en octubre, fines de octubre, noviembre. Esa sería más o menos la vacuna que recomendaríamos que aplicáramos. Y la del coronavirus, quizás hay muchos foros hablando de la vacuna del rotavirus, no tiene caso platicar de ella. La verdad es que lo que yo te puedo decir ahorita, a lo mejor mañana va a ser otra cosa y realmente son temas que no nos metemos. No creo que llegue este año. Dicen que ahora en noviembre en la Unión Americana puede ser que exista, pero falta mucho todavía. Yo creo que ya cuando tengamos noticias o algo, no me gustaría especular de algo que la verdad es que no quisiera No yo. sabemos todavía. Es correcto, exactamente. Entonces, aplíquense con la vacuna de la influenza, pregunten opciones, etcétera, y no va a haber ningún problema. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Tengo a la doctora Carla Lorena Chávez que nos dé una plática. Vamos a hablar sobre leches. Espero que me escuche en este momento. Yo creo que la programamos la siguiente semana para que estén al pendiente. Vamos a hablar una revisión completa de todas las leches que hay en el mercado, sin restricciones, cuáles conviene y cuáles no, y cuáles son las indicaciones reales. Quisiera agradecer a Ilse que estuvo con nosotros por todo su tiempo, no nomás en el día de hoy, sino todo el tiempo preparando información, porque tuvimos que actualizar, repasar toda la información que existe en el medio en relación a las vacunas. Va cambiando y la verdad es que tenemos que estar actualizándonos y a toda la gente que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Soy el doctor Héctor. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches.